Ciudadano Galaviz, queda detenido. No, usted Por favor, no puede deténganlo. hacer eso. Por Vicente. supuesto que puedo. Y tengo que hacerlo. Deténganlo. Lo que me trajo por acá son negocios. Me han dicho que por Sinaloa hay muchas y buenas oportunidades de inversión. Y la providencia los juntó con un gran negociante. Dígale a la gente de Malverde que esté atenta. Sí, señor. Como usted me ordena. Esta batalla le vamos a dar hasta las últimas consecuencias, Gamboa. Soy un hombre de palabra. Esta es parte de mi fortuna. Perdón. Por favor. Váyanse de nuestra casa. Estás corriendo a tu madre para meter en tu casa una ramera. Permiso, yo me voy. Tú te quedas. Los que se van son otros. ¿Cómo me lo quitaste todo? Por fin llegó la justicia que esperé desde que era niño. Desde que mataste a mi padre y le robaste todo lo que tenía. Vas a pagar tu condena, Herminio Quiñones, pidiendo limosna para comer. Carmelo, vámonos. Beltrán. ¡Somos rurales, señores! ¡No se nos puede pelar este asesino! ¡Buscan en todos los vagones! Y ya saben, ya le dimos dando. Tiene que estar en algún lado. ¡Malverde! ¡Sal! ¡No vas a poder escapar! ¡Sal! Beltrán, llévate este remedo a otro lado. ¡Carmelo! ¡Eres un imbécil! ¡No sirves para nada! ¡Vayan tras ellos! ¡Vayan! ¿Cómo? ¿Volando? Eso es todo lo que se te ocurre. Con todo lo que me debes. Estás bajo mis órdenes. Para eso te contraté, maldito. Su tiznada madre. Yo no le debo nada y es más, usted es un muerto de hambre que no tiene con qué pagarme. A mí no me hables así, imbécil. Todavía soy Herminio Quiñones. ¡Vamos! Díganle al maquinista que volvemos a San Blas. ¡Díganle! ¡Díganle al maquinista que yo soy Herminio Quiñones! ¡El dueño de este tren! ¡El dueño de San Blas de Vaca! ¡Díganle! ¡Soy Herminio Quiñones! ¿A dónde vas? Ya el señor del Río tomó el control de la comandancia. El coronel Luna está tratando de evitarlo. Vicente es capaz de lo que sea con tal de salirse con la suya. Ya ha dado muestras de eso. Nosotros no podemos perder el control de San Blas. Pues lo que le preocupa al coronel es que el pueblo se levante y se vaya en contra de los federales, porque lo que está haciendo el señor del Río es como un golpe de Estado. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que sea. ¿Y ya? Y perdóname, Nacho, pero no vamos a dejar que Vicente haga lo que se le dé la gana con el pueblo. Lo siento. Wow. En verdad te ves hermosa. Gracias. Bienvenida a tu mansión, buena. Te presento a tu servidumbre. Saluden a la señora. Ah, no, por favor, no hace falta. Pero por De verdad. supuesto que hace falta. Tú eres la señora de esta casa. Y como esposa de la autoridad civil y jefe de la comandancia militar, es importante que todos sepamos qué lugar se ocupa en esta casa. Ah, Vicente, ellas son del pueblo como yo. Yo las conozco.
Bueno, entonces, pues va a ser más fácil para ti. Al tenerles confianza, tú les puedes preguntar lo que necesites para saberte comportar. Sí, claro, pero es que no... No, pero mira, yo sé que tú lo puedes hacer. Pero yo sé, ¿dónde mandan esos ojos? ¿Yo? Sí. A ver, vamos a ensayar. Diles algo. Diles que te hagan algo de comer. Patrón, con su permiso. Lo buscan allá afuera. Bueno, a los dos. Bueno, ya está claro. No se preocupen, ¿sí? Ya vuelvo. ¡Lo logramos! Herminio Quiñones ya no es nadie, se acabó. La justicia que querías lograr lo hiciste tú, Jesús. Y la que merecían todos los que sufrieron por culpa de ese desgraciado. Bueno, pero ya no quiero hablar de ese individuo. Tenerte aquí es más importante que cualquier otra cosa. ¿Ah, sí? A ver, demuéstramelo. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a amarnos. ¿Qué te parece? Jesús, ¿es en serio? Herminio no es el único problema. Tenemos una realidad. Vicente, la revolución, tenemos un hijo. Los problemas no terminan con Quiñones. Voy a protegerlos, a ti y a Nacho, de la reacción de Herminio. Luego ya veremos qué hacemos con todo lo demás. Vamos a San Blas. Pero antes déjame recoger algunas cosas. ¿Me esperas? Espérate. ¿Qué quieres decir? Quiero que se vengan conmigo. Ah, es usted. Yo ya lo hacía hacia la Ciudad de México. No sin antes tener una charla con usted en privado, señor del Río. Por favor. Mi amor. Sí, mi amor. Güera. ¿Contenta? Ya tienes casa donde mandar como toda una señora. Lo que siempre quisiste, ¿no? Sí. Vamos a vivir aquí, sí. ¿Le hablaste de Matías o solamente tuvieron revolcones? No, me pidió que no me metiera en sus cosas. No me dio lugar. Me dice que por su cargo así debe ser. ¿Y tú? Ahora sí muy sumisa, ¿no? Deslumbrada por todo esto. Por lo que mujeres como tú y yo nunca hemos tenido ni podemos aspirar, güera. No me juzgues, Ángeles. Por favor, no me juzgues. Una prostituta al menos finge. Pero tú, nada más por tonta te enamoras de ese hijo de la tiznada. Era de Surem. Lo hizo para mí. Tiene pedacitos de plata y oro de los primeros que tu papá y el mío sacaron de la tierra. Huesos tallados de un coyote. Y la bendición de mi madre. Tú no puedes dejar esto. Es muy significativo para ti. ¿Nos vamos? No nos podemos quedar mucho tiempo aquí, ¿verdad? Podríamos quedarnos lo suficiente para que pase lo que he estado esperando desde que volviste a mi vida, Jesús Juárez. Ya veo de qué está hecho, señor del Río. Un poco de poder y piensa que puede hacer lo que se le pegue la gana. Usted es una vergüenza de militar. Lo que diga no tiene validez. Se cree usted mejor que nadie, ¿verdad? Eso me queda claro. Bueno, no estoy dispuesto A esto. Yo no estoy dispuesto a escuchar sus impresiones, ni mucho menos insultos sobre mí en mi casa. Adelante. Pero usted sí puede decir que soy una vergüenza. Eso es abuso de poder, siempre igual. Insulta y los demás que se aguanten. Coronel, ¿de qué se queja? Usted no hizo nada por San Blas.
Era cuestión de tiempo para que lo relevaran del cargo, solo que me cansé de esperar. Me imagino la cantidad de mentiras que le habrá contado al presidente Porfirio Díaz. Espere a que esté con él y le explique bien qué tipo de persona es usted. ¿Alguien que da resultados? Porque ya tengo preso al maestro Matías y voy a seguir apresando a todo aquel que comulgue con la idea de Malverde, porque yo voy a acabar con él y con su leyenda. Yo no soportaba un minuto más sin tus manos en mi cuerpo. Sin recorrer así toda tu piel yo misma. Y tenerte entero así para mí, como fue una vez, como siempre debió de haber sido. Jamás di un paso sin desear volver a ti. Volver a amarte, Isabel. ¿Sabes qué, Ángeles? Nadie, ni siquiera Vicente, me había hecho sentir tan mal como tú. Yo pensé que te iba a alegrar que finalmente Vicente me tomara en serio y que me diera su lugar frente a sus padres, aunque no nos hayamos casado. Pero ¿por qué no te puedes alegrar por mí? ¡Hey! Chuyín, ven acá. Necesito que vayas a la hacienda de Quiñones. Que nadie te vea. Me dices si pasa algo importante. A mí nadie nunca me ha visto si no quiero. Voy. Presumido. Ay, ya. ¿Qué te pasa, Nacho? No, ¿a ti qué te pasa, Nazario? ¿Por qué me hablas así? Yo sé que todo esto ha sido muy difícil, Nacho, pero tienes que entender. Bueno, sí, mi mamá y mi papá Jesús, ¿cuándo vienen? Tu mamá está ayudando a Jesús a resolver unas cosas. Por eso te tienes que quedar acá conmigo. Bueno, también le estoy diciendo a Chuyín que yo debería ir a hablar con mi papá Vicente. No, eso no lo pienses. Al menos no por ahora. Mira, yo sé que todo esto ha sido difícil para ti. Tener dos papás, pues sí, debe ser muy difícil. Pero tienes que estar preparado. Vicente puede hacer cosas peores. Por eso te tienes que quedar aquí conmigo. ¿Entiendes? Vente, vámonos. Bueno, ya veo que con usted va a ser imposible resolver esto de una manera civilizada. No entiendo qué quiere resolver. Usted no entiende la situación. Se siente grande porque le dieron un cargo. Es solo un cargo, señor del Río. No tiene ningún poder. En este pueblo sí lo tengo. Y usted está fuera de él. Así que le recomiendo que se vaya, por su propio bien. Vaya con el presidente Díaz y dígale que lo mande a algún lado. Eso es lo que haría una persona como usted. No tiene ni idea de relaciones institucionales ni de jerarquías militares. Pero aquí soy la autoridad. Sí, claro. La autoridad. Tenga cuidado en cómo maneja su autoridad. Hablaré con el señor presidente para aclarar todo esto. Tenga cuidado con lo que hace. No vaya a ser que sea usted el que acabe preso. Con permiso.